Hola mis estimados amigos, el día de hoy voy a compartir con ustedes algunos beneficios y particularidades de la agroecología frente al cambio climático. El cambio climático se ha convertido en una amenaza actualmente, especialmente para la producción agrícola, ya que podría esta afectar de diferentes maneras al elevarse las temperaturas, al existir exceso de lluvias, tormentas, y esto podría poner en riesgo la soberanía alimentaria a nivel local y también a nivel mundial. Este conjunto de cambios en el clima está ocasionando pérdidas económicas, no solamente para los productores, sino también pone en riesgo la seguridad alimentaria, tanto local como también a nivel mundial. Los expertos han sugerido que algunas técnicas ancestrales ligadas con prácticas agroecológicas pueden ser la única manera de rescatar y de subsistir al cambio climático constante que estamos viviendo. También los sistemas agroecológicos permiten de alguna manera tener una mayor productividad y permiten a los cultivos ser mayormente resilientes en cuanto a las condiciones climáticas que se presentan. Es necesario indicar que la resiliencia es la capacidad que tienen los agroecosistemas para poder seguirse desarrollando de manera normal, aun cuando existan condiciones climáticas adversas o situaciones que puedan poner en riesgo la producción. Es decir, que un sistema es resiliente cuando, a pesar de los cambios climáticos, a pesar de las condiciones que existen, estos siguen produciendo y siguen manteniendo su estructura aún con todas las condiciones adversas. La resiliencia social está íntimamente o estrechamente relacionada con la resiliencia ecológica, ya que las comunidades son quienes han tenido que subsistir en medios y condiciones adversas y también protegen todo su sistema y utilizan los recursos de la naturaleza para su sobrevivencia. Aquí también se debe mencionar de que algunas prácticas que se pueden utilizar para la conservación, para algunas prácticas o técnicas agroecológicas que podemos utilizar para amortiguar los efectos del cambio climático son prácticas ancestrales, como ya lo habíamos indicado, que anteriormente la agricultura que hacían nuestros ancestros era una agricultura sustentable o agroecológica, es decir, que dentro de la finca existía un sinnúmero de especies, tanto animales como forestales, arbustivas, frutales, eh, eh, especies también hortalizas, granos y todo eso. Y a diferencia de hoy, de la actualidad que está primando un poco más la agricultura convencional, que por otro lado pues está devastando la frontera agrícola para ampliar su producción, ¿no? Entonces, esta agricultura a gran escala es menos resiliente al cambio climático, lo que no ocurre con una agricultura agroecológica. Algunos ejemplos de que puedo mencionar sobre y algunas diferencias entre la agricultura, la influencia que ha tenido el cambio climático dentro de la agricultura convencional como por otro lado la agricultura ecológica. Podemos mencionar el caso del café, que es un caso muy particular. En el caso del café, conocemos dos sistemas productivos. Actualmente el café solamente se producía bajo algunos sistemas agroecológicos o café bajo sombra. Entonces, ¿qué ocurre? Que actualmente en algunos países, sobre todo como Brasil, se ha implementado el café sin sombra, ¿no? Entonces, mientras no hayan condiciones climáticas adversas, el café va a ser una maravilla, va a tener una buena producción porque son cultivos manejados con una alta tecnología que les permite tener condiciones controladas de humedad, de temperatura, de la cantidad de agua que le doy a la planta.
En condiciones, mientras todo está bien, el ecosistema está bien, voy a tener una excelente producción. Pero ¿qué ocurre en condiciones adversas? Que este café se va a ver expuesto si es que ocurren, por ejemplo, inundaciones por lluvias torrenciales o que si existen huracanes o si existe una sequía. Entonces van a haber problemas en este cultivo convencional. ¿Por qué? Porque no va a haber una barrera que lo proteja, que lo cuide, que lo cubra. En el caso, en cambio, de los sistemas agroecológicos, es decir, en un café que lo manejo de manera no convencional, sino agroecológica, dentro de la finca voy a tener árboles forestales, voy a tener frutales, algunos otros productos como el banano, algunas leguminosas, y esto va a permitir generar microclimas dentro de la finca. Es decir, que si existe eh, una sequía, la vegetación me va a ayudar a proteger este cultivo de café. Entonces voy a tener un sistema protegido, no voy a tener problemas con la sequía porque el mismo hecho de que haya vegetación alrededor va a permitir que, que la humedad se mantenga dentro del suelo. Otra característica también es la protección de los suelos. En la agricultura convencional vemos suelos totalmente descubiertos, que si no exista una maleza o una especie arbense porque estos compiten con los nutrientes de la planta. En el sistema agroecológico tenemos en cambio de que podemos utilizar los abonos verdes como barrera, los mulch vivos, y esto ayuda por un lado a proteger de la evapotranspiración del agua, podemos proteger también el suelo de la sequía porque el mulch permite retener la humedad en el suelo. Además también podemos decir que cuando existan lluvias torrenciales no va a permitir el arrastre de la materia orgánica ya que existe una barrera que ayuda a retener. Esta es otra diferencia que podemos establecer dentro de un sistema convencional y dentro de un sistema agroecológico. Entonces, ¿qué ocurre con las condiciones climáticas adversas? Se podría decir, tengo mi mi sistema agroecológico va a ser mucho más resiliente por diversas razones, ya lo habíamos dicho. En el caso de que existan huracanes, me va a proteger del viento. En el caso de que existan exceso de lluvias, me va a proteger, me va a evitar el arrastre de materia orgánica. En el caso de que exista sequía, me va a evitar que el suelo se seque porque hay una barrera y un mulch que evita que se realice la evapotranspiración. Entonces, y aparte de eso, es que como es un sistema agroecológico, es un sistema más sustentable, no solamente en el tema productivo, sino también en el tema de soberanía alimentaria. Porque en el caso de existir alguna condición climática, si es que tengo eh, un cultivo convencional, si se me muere el café, por ejemplo, se me muere el café y quedo sin nada. Si es que en mi sistema agroecológico yo tengo problemas con el café, me va a quedar el banano, me van a quedar los frutales, me van a quedar muchas otras especies con las que se puede subsistir para tener el núcleo familiar, ¿no? Otro ejemplo que podríamos poner también aquí es el tema de los sistemas agrosilvopastoriles o agroforestales. En el tema de pastos se ha visto también que existe agricultura convencional, es solamente pasto, pasto y perfecto. Mientras tengo humedad, mientras tengo riego, mientras no pasa nada, voy a tener una producción exitosa. Pero ¿qué ocurre cuando existe una sequía? En el tema de pastos. Entonces no voy a tener agua, mis pastos se van a morir, mis animales también van a empezar a enfermarse, no van a tener sombra donde esconderse, donde protegerse de los rayos solares. En cambio, un sistema
agrosilvopastoriles, la vegetación que tengo, los forestales, los frutales, me van a proteger de que no se evapore el agua y que se mantengan los pastos por la sombra que tiene. Igualmente los animales van a tener, aparte de que los árboles les producen sombra, también estos les pueden servir de alimento, eh, aparte para que ellos puedan mantenerse como un suplemento, se podría decir. Eso en cuanto a algunos ejemplos. Otro ejemplo que quería poner es el caso aquí en la provincia de Loja, ya es algo de acá. Tenemos también dos cantones, voy a decirlo así. Tenemos el cantón Pindal, que es un cantón que se dedica exclusivamente como que a la producción de maíz de manera convencional. ¿Es un maíz de temporal? Sí, pero también se realiza de forma convencional. En cambio tenemos acá el cantón Saraguro, también produce maíz, obviamente produce maíz blanco. Pero ¿cuáles son las diferencias de estos dos cantones? Si yo me voy al cantón Pindal, reviso la montaña y solamente existe maíz, solo es maíz, maíz, maíz y no veo nada más. Me voy al cantón Saraguro, yo veo maíz asociado con frijol, asociado con haba, eh, en asocio. Entonces, eso me ayuda muchísimo porque acá veo una producción diversa. Además de que yo me meto a la chacra y a los alrededores encuentro plantas medicinales, encuentro algunas hortalizas, entonces es como que un sistema más diversificado. Y esto se debe un poco también a la agricultura, a la cultura de los pueblos indígenas arahuros que realizan este tipo de agricultura y que de alguna manera permite a ellos mantenerse, eh, generar varios recursos, es decir, que no voy a tener solamente del maíz, sino del frijol, voy a tener del haba y de todo lo que siembra arveja. Entonces son un sistema agrícola más complejo y a donde quiero llegar es que por soberanía alimentaria, la agricultura familiar campesina es el camino, es el camino correcto a donde queremos llegar y obtener ser más sustentables y más sostenibles, ecológicamente, ambientalmente, económicamente, en todos los sentidos. Muchas gracias.